Una pregunta muy aguda, incluso dolorosa, que uno puede hacerse en tiempos de desolación, es sobre el despojo. Hace poco, alguien me comentaba sobre aquella oración famosa que se conoce como oración de San Francisco, que no busque ser amado sino amar, que no busque ser consolado sino consolar. Y me comentaba esta persona que eso es una gran perfección, pero es algo que parece demasiado difícil, porque humanamente siempre necesitamos compañía, consuelo, ánimo, esa fortaleza que nos pueden dar otras personas, tal vez con sus palabras, con un abrazo, con un gesto. Entonces, eso despierta una pregunta muy grande, porque si el auténtico cristianismo supone ese despojo del que nos habla la oración de San Francisco, entonces, si podremos ser cristianos, si podremos alcanzar esa perfección, o habría que decir que somos irremediablemente imperfectos o incompletos porque no llegamos allá. Así que esta es una inquietud, es una pregunta sobre vida espiritual, una pregunta sobre la perfección de nuestra vida espiritual. Y me parece que a toda persona que tome su fe en serio, esta pregunta le tiene que interesar. Bueno, ¿cómo abordarla? Debemos tener en cuenta que nuestra naturaleza humana es finita, no solamente en el tiempo, en su capacidad de conocimiento, sino también emocionalmente es finita. Y hay unos datos bíblicos que yo creo que nos empiezan a iluminar. Primero, recordemos que nuestro Señor Jesucristo, que por supuesto es nuestro Maestro, es nuestro guía. Recordemos que Cristo, que fue el primero en padecer, como dice Santa Catalina de Siena, recibió allá en el huerto de los olivos, en el huerto de Getsemaní, recibió del Padre Celestial el consuelo de un ángel. Y ese ángel pues está indicando que pues estaba fortalecido, estaba acompañado, incluso cuando habían fallado sus amigos y sus discípulos más cercanos. Es decir, que Cristo, que estaba entrando de lleno en su pasión, pues aunque estaba sufriendo ese despojo total, ya dije, perdió sus amigos, perdió el soporte de sus discípulos y llega a sentirse abandonado, como él mismo lo dice en la cruz. Incluso en ese momento, pues hay una expresión de la ternura de Dios Padre, hay una expresión del consuelo divino en ese ángel. Y luego, estando ya en la cruz, la terrible cruz de dolores, según predican elocuentes maestros, el consuelo humano que le quedó fue fundamentalmente ese pequeño grupo de discípulos, porque ahí estaba la Santísima Virgen ante todo, y estaba María Magdalena, y estaba otra María, y estaba el discípulo amado. De algún modo la presencia de ellos, aunque fueran impotentes para darle un auxilio físico, pues había algún género de soporte ahí. Aunque también es cierto que en el caso particular de la Virgen, pues
verla sufrir a ella también hasta cierto punto aumentaba el sufrimiento de él. Pero no cabe duda de que había un elemento de cierta consolación con que María estuviera allí presente, padeciendo junto a él, pero también compadeciéndolo. De modo que ahí tenemos esos datos bíblicos que nos hablan de cómo, incluso en el despojo más absoluto, Cristo nuestro Señor recibió algunos consuelos. El consuelo de un ángel en Getsemaní y el consuelo de su propia madre junto a la cruz. Otro pasaje que creo que es importante recordarlo es que nosotros sabemos que está esta enseñanza de Cristo, refiriéndose a las persecuciones de los últimos tiempos. Dice Cristo, y si no se acortaran esos días, nadie se salvaría. Es decir, que aunque la persecución y los acontecimientos en general de los últimos tiempos serán tan brutales, pues hay también un rayo de esperanza en la medida en que ese tiempo no va a ser todo lo prolongado y por consiguiente todo lo espantoso que podría ser. Hay como un freno, podríamos decir. Hay como un freno a la maldad. Y ese freno a la maldad, pues es también como una expresión de la compasión de Dios frente a nosotros, frente a nuestra fragilidad. Y en ese sentido, tiene también un cierto carácter de consuelo, un cierto carácter, podríamos decir, de soporte. Así que la Biblia misma nos muestra que Dios conoce, por supuesto, Dios conoce de qué estamos hechos. Como dice el Salmo, Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos barro. Y por eso Dios pues también nos da esa consolación. De esto nos habla el comienzo de la segunda carta a los Corintios, cuando el apóstol San Pablo dice que nosotros recibimos de Dios el consuelo en medio de las tribulaciones, en medio de las persecuciones, pero recibimos de Dios el consuelo. Y que de tal manera es abundante este consuelo que incluso podemos compartirlo. Podemos consolar también a otros. Es decir que Dios no nos deja completamente abandonados en los desiertos del dolor, sino que sabe oportunamente, providentemente, dar esas gotas de auxilio, ese maná reconstituyente, esa agua fresca, que es la que nos va a levantar, que es la que nos va a sostener. Por eso también enseñaba con seguridad el apóstol Pablo que Dios, junto con la prueba, da la fortaleza de resistirla. Y esa expresión pues está indicando lo que hemos dicho, ¿no? Ese consuelo divino, esa fortaleza que viene del Señor. Entonces, hay que saber tomar con sabiduría y con paz las expresiones que nos hablan de un despojo absoluto, como es el caso de esa oración de San Francisco. Esas palabras hay que tomarlas con sabiduría, que quiere decir también entendiendo que tienen su propia aplicación según el caso de cada persona. Porque los tres principios que rigen el despojo son los siguientes. Primero,
que indudablemente es un llamado a cada uno de nosotros. Un llamado que de algún modo se concreta, en particular en la hora de la muerte, que es como el despojo definitivo. Eso tiene que quedar claro, que ese es un camino al que todos estamos llamados. Segundo, que Dios nos va llevando a ese despojo, que en el fondo es libertad del corazón. Dios nos va llevando según su providencia. Es decir, nosotros no somos un juguete de las circunstancias simplemente. Nosotros no somos simplemente el objeto de burla de nuestros enemigos, como si ellos tuvieran la última palabra. Ahí me refiero, por supuesto, a enemigos visibles o invisibles. No, nosotros no somos solamente eso. Es verdad que soportamos burlas, indiferencia, persecución, pero detrás de todas esas voces agresivas y de todos esos actos crueles, Dios no deja de ser Dios y su providencia es la que nos va llevando. Y normalmente esa providencia obra de una manera progresiva, como el que está entrenando a un atleta y primero le propone ejercicios más suaves y después más exigentes. Entonces, es la providencia de Dios la que nos va llevando. Dios ejerce su señorío, Dios muestra su ternura en toda circunstancia. Es impresionante, por ejemplo, leer los testimonios de aquellos mártires que pudieron escribir, por ejemplo, cartas, faltando días para su muerte, y pudieron escribir cartas, y la manera como ellos se expresan, esa manera como ellos muestran el poder de la presencia de Dios, que con su providencia les deja saber que está ahí y de algún modo los está levantando. Por eso, en ellos, muy particularmente en ellos, se cumple aquello que dijo Cristo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que ese es el segundo punto, la providencia. Dios es el que nos va llevando en su providencia. Y el tercer punto a tener en cuenta es que ese despojo finalmente nos dejará con lo esencial. Es decir, no es un viaje hacia la nada. Ya dijimos que en el caso de Cristo estuvo el consuelo del ángel, estuvo el consuelo de María. Entonces, no es un viaje hacia la nada absoluta. Y Dios es el que sabe cuál será como ese último salvavidas, cuál será como esa última mano tendida que necesitaremos cuando todo parezca completamente perdido. Esto significa que aquella oración famosa llamada oración de San Francisco expresa un camino real, un camino en la cruz y con la cruz, pero hay que tenerlo, hay que saber leer ese camino a la luz de las tres cosas que hemos dicho. Primero, que el camino es para todos. Segundo, que es un camino sellado por la providencia divina. Y tercero, que Él sabrá qué es lo que nos deja en último lugar, porque dentro de su providencia precisamente, Él nos conoce y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Así que estos hermosos pensamientos se despiertan en nosotros a partir de la oración llamada de San Francisco y a partir de la conciencia que tenemos de las dificultades exteriores o interiores por las que todos pasamos.
Que Dios los bendiga, mis hermanos. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina.